Hola a todos los que están viendo y escuchando este podcast que tiene como propósito hablar de la obra Vigía del Viento. Entonces acá estamos con Juan Álvaro Romero, director y dramaturgo de la obra. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va, compañero? Muy bien, ¿podrías presentarte para los que nos están escuchando y viendo? Bueno, Juan Álvaro Romero, trabajador social, director, teatrero, narrador oral, de todo un poquito. Listo, Juan, pues estamos acá con el propósito como de hablar un poco de la obra. Más que una entrevista, es como entablar un diálogo. Entonces, quisiera preguntarte de qué imagen entonces nace Vigía del Fuerte, ya que las imágenes y los imaginarios son algo muy importante acá en la metodología de Siruma. Tendríamos como un referente grande de lo que es dónde están ubicadas las obras que forman la trilogía, ¿no? Sabemos que la pared Patrimonio de la Soledad está ubicada en lo que es Vigía del Fuerte. Sabemos que Ártiga está ubicada en el municipio de San Carlos y Vigía del Viento estaría ubicada en el municipio de Ituango. Entonces ahí estarían los dos grandes detonadores que hacen de Vigía del Viento entonces la propuesta. Las imágenes que parten Vigía del Viento podríamos decir que están entre los dos, por así decirlo, que son los protagonistas de la razón de ser de Vigía, que es la de Mamá Juana y la del Viejo Noé. La Mamá Juana es ese referente de esa mujer, de esa abuela, en un sembrado, pues una especie de casita pequeña, pero una especie de jardín enorme de siempreivas y pensamientos morados. Ese es el primer referente. Y el segundo es el Viejo Noé. El Viejo Noé, un hombre que regresa a su tierra y que lo que hace es, lo primero es besar la tierra, besar como la parte de casi de la iglesia en esa operación retorno que se da. Esas son las dos grandes imágenes que marcan lo que es Vigía del Viento. ¿Y cuál fue entonces el imaginario que detonó la escritura de la obra? Sí, yo siento que estos dos imaginarios, estas dos fuerzas que tienen la Mamá Juana y el Viejo Noé, son los que se encargan de volver la trama entonces un poco interesante, porque uno diría, bueno, preguntarle a la Mamá Juana, esa mujer que está allá en la casita, en ese solar tan bonito, tan grande, preguntarle el hecho de su soledad y sentir que esa soledad está determinada por el hecho de pronto de que tiene dos hijos y que están en medio de la guerra, uno para un bando, otro para el otro, que se maten en el campo de batalla. Entonces ahí empieza a generarse una de las primeras preguntas que se tienen desde Vigía del Viento, y ya después también mirar cómo entra ese Viejo Noé, cómo entran de pronto ese proceso de los desplazados volver a su tierra, que eso es de las cosas más bonitas que pueden marcar también Vigía del Viento. Vigía del Viento es fuerte por eso, porque es el regreso a la tierra, porque es el regreso a las costumbres. Entonces todo un montón de cosas las que marca Vigía. Listo, Juan, es muy interesante que, por ejemplo, la trilogía que nos estabas mencionando ahora parte y nace como de una vivencia personal tuya cuando estabas trabajando con el Hospital Psiquiátrico de Antioquia. Entonces, ¿nos podrías contar como un poco esa historia de cómo fue entonces recorrer Ituango y encontrar como esta historia de Vigía? Total, yo siento que es que cuando uno hace una experiencia tan fuerte como fue esa de ser brigadista de salud mental, uno se encuentra con un montón de imaginarios. Es tanto el imaginario, yo estaba guardando los imaginarios en unos libritos y esos libritos se llenaron, se colmaron, por eso hubo la necesidad incluso de hacer 3 obras. Entonces es una cosa ahí que se esparce por toda la trilogía. Es muy determinante, por ejemplo, y es muy casual que personajes, por ejemplo, como Juanito, el de Vigía del Viento, se parezcan tanto a Ernesto o se parezcan tanto al personaje de Josh en La Pared. Entonces no es casualidad el hecho de que se esté manejando como esa trama. No es casualidad que sean personajes que busquen el teatro en Colombia. ¿En qué sentido? En que hacen como romper esa cotidianidad y que se hacen visibles y que se hace necesario escribir sobre ellos, ¿sí? Entonces son personajes que se dan por su fortaleza, por sus cosas bonitas. Entonces todos esos imaginarios que se plantean, hubo la necesidad de plantearlos en 3 grandes obras. Una que habla sobre lo que es los jóvenes,
la fuerza, la resiliencia que tiene la juventud ante los problemas, otro que esté señalado como el amor a la tierra y el otro que esté dedicado al amor a la familia, a los padres. Entonces serían el amor a la vida, el amor a la tierra y el amor a la familia, ¿cierto? Entonces ahí estarían las tres grandes vertientes por las que se mueve la obra y que siempre están como atravesados por personajes, para mí personajes mágicos, porque por ejemplo el hecho de que tengamos a una mamá Juana que ante la muerte la asume con una valentía y una alegría enorme, o al viejo Noé que a pesar de todo regresa a su tierra. Entonces son personajes que para mí son héroes. La trilogía está llena de personajes que son héroes, que se hacen héroes en el sentido de su lucha ante una desigualdad o ante una violencia que los está azotando. Hablando de los personajes, también hay una frase que se menciona en la obra que es "no nacimos para la guerra". ¿Qué significa esa frase en el contexto de la obra y también como en el contexto actual de Colombia? Yo siento que hay una cosa que es muy grande y más que todo en Vigía del Viento, y es la fortaleza que tienen las familias antioqueñas. Hay un trabajo que estoy haciendo incluso en este momento también con otra obra que está en camino de ser escrita, que son Las Casas del Viento, que desde hace rato lo tengo en el tintero. Luis Guaira, Las Casas del Viento, trabaja muchísimo sobre lo que es el valor de la familia y sobre lo que es el valor de los ancestros y las enseñanzas que ellos nos daban. Ahí la preocupación en qué momento se va a desarticular esa formación cultural que los abuelos estaban dando a partir del ejemplo, a partir del amor que se debe sentir. Familia es familia, dice el gran poeta también por allá, porque es ese amor el que palpita en Vigía del Viento. Entonces ese atrapar, por ejemplo, de esa frase, ustedes no nacieron para la guerra, es muy de los padres. Sí, los padres, mejor dicho, nos daban el ejemplo de no responder al conflicto armado, tanto en los barrios como en los pueblos, de no responderle, de no hacer caso al conflicto armado, de no salir para el monte, de no matarse, sí, sin una razón o algo por el estilo. Entonces hay una sabiduría que tienen los padres que se transmite muchísimo en Vigía del Viento. Andrés y Juan son unos enamorados de sus padres, cada uno a su manera, por eso mismo entonces la obra se hace fuerte. Entonces esa frase es la que está, mejor dicho, siempre presente en ese sentido de la educación, de lo que es el hecho, en verdad, del amor en la familia. Listo, Juan, y es muy interesante también que es un pueblo de solo 2 personas. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues San Carlos, Vigía del Fuerte y Tuango son pueblos que pues siempre pues tienen bastante población. Entonces, ¿cómo nace crear Vigía del Viento, este pueblito que es de solo 2 personas? Vigía del Viento es muy parecido a Ártiga, Vigía del Viento son 2 personas. Y Ártiga, si vos te das cuenta, está conformado por 7 personas que esconden un pueblo para hacerse invisible y pase la guerra y no pasó nada. Entonces son 2 pueblos supremamente parecidos, son muy parecidos. Y lo mismo la pared, si vos te das cuenta, el mundo que gira en la pared gira alrededor de estos personajes de la pared y hacen su propio pueblo. Ellos narran todo el pueblo, narran el profesor, narran todos estos personajes que están por fuera, ¿sí? Entonces hay una costumbre dentro de esa dramaturgia, dentro de esa trilogía, de tener un poder de condensación, de apretar y tratar de hacer de lo mínimo lo mayor. Y hay otra cosa también, y es que dentro de la dramaturgia de la Corporación Siruma trabajamos mucho lo que es la indagatoria social, y para nosotros es muy diciente no empezar a buscar culpables, que ese desplazamiento, quién se dio, por qué se dio, en qué año. Entonces la parte de las fechas y la parte de los culpables no nos interesa, nos interesa más bien hacer algo poético, a una poética social dentro de todo ese conflicto que se está generando. Entonces son propuestas que tienden a hacer una fuerza metonímica de apretar, de condensar y de ser todo un montón de cosas, pero alrededor de lo que se hace bonito dentro de las tramas que se narran. Juan, en muchas de las obras se mencionan las siempre vivas y los pensamientos morados. Y acá en Vigía cobran más fuerza, están en el jardín de la Mamá Juana. ¿Qué significan estas flores para vos y para la dramaturgia de Siruma? Sí, pues son flores, las primeras siempre vivas, como lo dice la Mamá Juana, son flores que nunca van a morir, ¿cierto? Entonces es mantener siempre la esperanza, lo que son las siempre vivas. Y los pensamientos morados es la delicadeza ya que tienen también como tal,
Son flores que se hacen famosas porque es que, como te digo yo, hay personajes que van a entrelazar toda la cuestión. Entonces George, por ejemplo, está hablando de que tiene las siempre vivas de su jardín y toda esta carreta también como tal. Asimismo también como el personaje de Ártiga, ¿sí? Que ha dejado su pueblo, ha dejado su tierra y está esperando a que llegue el hermano para seguir sembrando siempre vivas y pensamientos morados. Es como la esperanza, es como la fe de que las cosas cambien, y eso lo mantiene muchísimo las tres propuestas. Son muy propositivas en ese momento de buscar diálogos de paz, son muy propositivas en el hecho de pronto de buscar lo que ha hecho parte de esa historia de la misma violencia, el hecho de la reconciliación, por ejemplo, ¿sí? Todo eso marca, todo eso está marcando constantemente las tres obras. Las tres obras, bonito que la gente vea las tres obras y encuentre similitudes, y encuentre esos diálogos que se pueden dar entre personajes, porque hay similitudes grandísimas que llevan a unos diálogos muy interesantes entre personajes. Juan, ¿qué papel entonces tiene el humor en contar también la tragedia? Pues eso también es algo que vemos mucho. Pues uno acá en Siroma puede estar riendo, pero al momentico entonces estar llorando. Entonces, ¿qué papel cumple como este encuentro entre el humor y la tragedia? Sí, yo siento que cuando uno mira lo que es el estrés postraumático, hay muchas formas de asumir ese estrés postraumático. Las obras lo asumen desde una especie de comedia, sí, de una risa, pero es una risa que lleva, como vos decís, a un drama. Es ese de pronto que nuestra dramaturgia y que todas las obras de Siruma persiguen también ese elemento de la comedia, como una especie de detonador también, porque vos ves que, por ejemplo, la Mamá Juana, hay un momento de la Mamá Juana en que uno se está riendo por todos los arrebatos que tiene el personaje como Juan, que son personajes que tienen arrebatos de humor grandísimos, pero ya después se está apretando ese poder de la nostalgia, del recuerdo de que se va la Maita Juana y toda esa carreta. Es una constante de la Corporación Siruma, no solamente en la trilogía, sino en todas las obras. Hablar, por ejemplo, de una ciudad proyecto, constantemente es un sentir también de pronto de que la obra tenga sus momentos de respiro y tenga los momentos de apretar. Eso hace parte de toda una estrategia de estructura de dramaturgia que persigue las obras de Siruma. Listo, Juan, también nos preguntábamos mucho quién tiene el derecho de contar las historias y de narrar la guerra. Entonces, ¿cómo llegas a decir, quiero hablar entonces de la guerra en estas tres obras? Sí, pues es una decisión que no digamos que fue impuesta, pero sí hay una necesidad, como te decía yo, de pronto de resaltar los personajes que buscan el teatro en Colombia. ¿Cómo no va uno a escribir como artista todas esas historias, todas esas cosas que encuentra a su paso dentro de esa investigación, porque convertía en una investigación? Yo no sabía que de ahí iba a salir una trilogía de obras, pues mejor dicho, que iban a salir tres obras de todas esas cosas que estábamos escribiendo. No, en ningún momento pretendía incluso hacer de ello una obra de teatro. Lo mismo se fue incrustando, se fue metiendo y se fue ampliando el horizonte con relación a todas esas historias que recibíamos. Siento que la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, es un país de imaginarios. Nosotros tenemos unos referentes de imaginarios grandísimos, y cómo no tenerlos con todas esas cosas que han pasado y que están pasando y que van a continuar pasando en nuestro país. Cosas que uno dice, no, esto solamente se ve en Colombia, Dios mío bendito. Estos caramelos, por ejemplo, que se presentan dentro de la obra, no solamente caramelos de estos, sino esos caramelos que son los personajes. Son una especie de caramelos escasos, porque se hacen escasos por esa forma de pensar, por esa forma de vivir, y que son personajes sacados de una realidad, que lo que es el teatro de pronto los eleva a un nivel de drama y de toda esa carreta, pero son personajes que nacen del acontecer cotidiano, de toda esa cotidianidad que está palpitando constantemente y que nos perdemos porque no sabemos observar. Y la invitación que hace Siruma en sus procesos de formación de dramaturgia, a observar, a capturar imágenes y explotarlas en imaginarios. Juan, ¿por qué seguir presentando Vigía del Viento hoy en 2026, digamos, cuando nos pintan, digamos, la guerra en otros países, en otros lugares lejanos a Colombia? ¿Por qué seguirla presentando hoy en día? La guerra nunca va a acabar, porque siempre habrán otras guerras. Entonces, uno dice, ¿por qué no pasan de moda estas obras? ¿Por qué no pasa de moda la pared? Porque siempre va a estar una pared, una puerta que abrir,
¿cierto? Siempre vamos a tener ante los problemas una decisión. O abro la puerta o la dejo cerrada y me sigo encerrando en mis problemas y muriéndome adentro. Entonces siempre es una cuestión que no va a pasar nunca de moda. ¿Por qué no pasa de moda Vigía del Viento? Porque siempre va a existir el amor a los padres. Por más que lo intentemos, por más que nos alejemos de todas esas tramas, de pronto de esa guerra que vivieron ellos, estamos en una cuestión de pronto de valorar lo que son los padres. Nuestros hijos y toda esa carreta van a ver los padres de manera diferente, pero siempre el amor de la familia va a estar presente. Entonces, ¿por qué nos duele constantemente Vigía del Viento? Porque nuestros hermanos están presentes y siempre van a ser parte de nuestras vidas. ¿Por qué se hace necesario Ártiga, el pueblo de los invisibles? Porque es que hay veces hay que hacernos invisibles, ¿sí? Pero también el hecho de hacernos visibles ante los mismos problemas y darles también la cara, ¿cierto? Entonces mira que son obras que van a hablar de guerras que van a palpitar constantemente, no van a pasar de moda. Es como decir que Ciudad Proyecto va a pasar de moda, nunca va a pasar de moda porque es el recuerdo, es la nostalgia de esos tiempos pasados que hacen referencia también a este tiempo presente, este tiempo futuro que nos va a seguir enmarcando siempre. Listo, Juan, Vigía del Viento, los escondites de la memoria. ¿Qué son esos escondites de la memoria? Porque es que muchas veces ocultamos todas aquellas cosas que pasan, ¿cierto? Esos escondites de la memoria yo siento que son esos refugios. Uno a nivel de la memoria es selectivo. ¿Qué es lo que vos recordás? Yo no me acuerdo una fórmula matemática, o yo no me voy a acordar de pronto de fechas específicas, de cuando descubrieron América. Toda esa vaina a mí no me interesa, pero hay una memoria que nunca se olvida, y es esa memoria que entonces uno como que reserva y la guarda y siempre la tenés presente para los malos momentos. Ayer, por ejemplo, vino una niña que estuvo dentro de ese proceso del hospital mental, sí, que me tocó atenderla también, y más que atenderla, una atención más un diálogo, sí, y ella me vino con un ramo de flores y me trajo un montón de cosas y me decía en una cartica: usted me cambió la vida, sí, me cambió la vida porque me escuchaste, porque me valoraste, sí, porque en medio del dolor me hiciste sentir que valía la pena continuar. Entonces eso hace parte de todas estas cosas, de todo esto que se está enmarcando en las obras que tiene Siruma. Nosotros hacemos intervención social a través del arte y eso lo tiene muy claro la Corporación Siruma y lo podemos ver en sus obras y palpita más en obras como estas. Juan, el teatro cambia la vida. ¿Cómo te ha cambiado a vos la vida esta obra? Total, yo siento que a mis más de 50 años, de ellos 40, más de 40 años haciendo teatro, siento que uno, pues hay unas necesidades económicas y que en este momento hay dificultades también dentro de una corporación Siruma, pero ¿qué es lo que permite que uno aguante? ¿Qué es lo que permite que vos continúes a pesar de todo? Yo siento que es eso que hace el teatro, de cambiarte la vida, de decirte, subís a un escenario y hay que más demonios, como dice muchas veces uno, o esos fantasmas que aparecieron ya no existen, porque hay un montón de cosas de luchar por un sueño como estos. Yo siento que Siruma va para rato, y el hecho de que haya sido ya, que tengamos una sede propia, de que la construcción de esta casa cada vez está más bonita, siento que esto va a ser el futuro, y Siruma tiene un legado que así desaparezca la figura de Álvaro Romero. Yo siento que no va a desaparecer porque hay mucha gente que en el momento en que uno desaparezca va a levantar la mano, ¿sí? Y hay un futuro que se palpita cada día más. Entonces, ¿le cambió la vida? Claro. Arrepentido no estoy de renunciar a todas esas posibilidades que tenía como trabajador social, como investigador, a dedicarme a ser teatrero. Yo sigo siendo trabajador social, a pesar de que la gente diga que Álvaro Romero se está dedicando solamente al teatro. Sigo siendo trabajo social, sigo haciendo trabajo humano, trabajo comunitario, pero esta vez desde el arte. Listo, Juan, muchas gracias. Entonces, dejemos una invitación para las personas que nos están escuchando para venir a ver la obra. Bienvenidos todos para que valoremos muchísimo lo que es la familia, el valor a los padres, el valor a los hermanos. Todo eso está palpitando. Sean entonces bienvenidos a ver Vigía del Viento y que vengan a toda la programación de Siruma, ese pedacito de cielo ubicado en el barrio Villahermosa. Listo, muchas gracias por escuchar este primer episodio, por vernos. Yo soy Joan Manuel Guarín y acá estuve con Juan Álvaro Romero. Muchas gracias.
La presente entrevista hace parte de un proceso impulsado por la Corporación Siruma, orientado a fortalecer la sistematización de experiencias artísticas y comunitarias, así como la visibilización del teatro como herramienta de intervención social. En este marco, la conversación con Juan Álvaro Romero, director y dramaturgo de la obra Vigía del Viento, busca reconstruir no solo el proceso creativo y escénico, sino también recoger los sentidos, apuestas y aprendizajes que emergen del cruce entre arte, memoria y territorio. Al ser realizada por integrantes de la misma corporación, esta entrevista se asume como un ejercicio reflexivo, situado y colectivo, que aporta a la construcción de memoria organizativa y a la proyección futura de los procesos.